Desde la capital de la República, transmite Extra Plus, el canal de Managua. Extra Plus 37, Extra Plus. Canal de bendición. Hola amigas y amigos televidentes de Extra Plus 37. Reciban como siempre nuestro saludo de amor y paz en Cristo Jesús. Hoy, 21 de febrero del año 2013, en el 179 aniversario del nacimiento, o el 79 aniversario del nacimiento a la inmortalidad del general de hombres libres, Augusto César Sandino. Tenemos el gusto de recibir en nuestros estudios a nuestro hermano Walter Castillo Sandino, nieto de Sandino, a Julio César Castillo Sandino, también nieto del general Sandino, a María Antonieta Altamirano, nieta del general Pedro Altamirano, y a Ana Ruth Raudes, nieta de Teresa Villatoro. Compartimos entonces aquí en este estudio con una familia sandinista de primera generación. Legión de nietos. Sí, les doy la bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. ¿Cuál sería en este momento que se cumplen 79 años del asesinato del general Sandino? Bueno, Manuel, Walter. buenas tardes. Creo que hoy es un día muy significativo, no solamente para la familia de los generales, sino para todo el pueblo nicaragüense y el mundo en general. Porque tenemos que recordar que ya Sandino es un héroe universal, reconocido como tal. Un día como hoy se dio el paso a la inmortalidad. Los enemigos de la humanidad, los yanquis, que fueron los actores intelectuales del asesinato, ellos creyeron que eliminándolo físicamente terminaban con todo lo que fuera sandinismo. Muy por el contrario, ellos se dieron cuenta que al matarlo, al asesinarlo, más bien lo estaban inmortalizando a él y a sus compañeros de lucha. Años después se preocuparon tanto de ese error que cometieron que buscaron cómo desenterrarlo donde lo tenían allá en la carretera norte, y desaparecieron su cuerpo. Trataron de desaparecerlo hasta el día de hoy. Esto a nosotros lo que nos indica es el miedo que le tenían a su pensamiento, a su vida, a su obra. Y es lo que nosotros como Legión de Nietos estamos tratando de recoger, de reactivar y de transmitir a las futuras generaciones. Porque sobre Sandino, Manuel, se ha hablado muchísimo. Sobre el pensamiento de Sandino se ha hablado muchísimo, pero se conoce poco. Qué contradicción, ¿verdad? Sí. Se habla mucho de Sandino, se ha escrito muchísimo sobre Sandino, pero en la práctica se conoce sobre la verdad, sobre el verdadero Sandino se conoce muy poco. Sobre los valores de ese gran hombre y de sus generales se conoce muy poco. Nosotros sabemos, a través del estudio que estamos realizando, que Sandino ha sido el primer hombre que cumplía con los tres principios que tiene esta revolución: el cristianismo, la solidaridad, ¿y cuál es el tercero? Cristiano, socialista y solidario. Cristiano, socialista y solidario. Cristiano, porque para Sandino no había fuerza más grande en el mundo que Dios. Dios lo era todo. Dios hablará por los segovianos, decía Sandino. Y habló, y triunfaron al imperio más poderoso del mundo, increíblemente. Era un hombre que bajo los mismos principios de Cristo, él amaba sobre todas las cosas a Dios. Era un hombre que amó a sus padres, a sus progenitores, aún de haberle dado una vida muy difícil desde pequeño. Imagínense, don Manuel, la mamá lo abandonó a los 10 años
El papá nunca lo reconoció prácticamente, lo tuvo como un hijo, pero como un empleado. Entonces, pero al final, él murió siendo un hombre consecuente con los principios cristianos y amó a sus progenitores. Y amó al prójimo, que eso a ninguno de nosotros nos queda la más mínima duda, cómo amó, que dio su vida por todos nosotros. Bueno, yo podría decir algo, agregar algo sobre el cristianismo el general de Hombres Libres, repitiendo una expresión de Frei Beto en una entrevista que le hizo recientemente Walter Martínez de la televisión venezolana, refiriéndose a la personalidad de Fidel Castro y de Hugo Chávez. Decía que ellos eran verdaderos cristianos porque se habían entregado a sus pueblos y a los pueblos latinoamericanos. Y ese es el caso del general Sandino. Él se entregó su vida, entregó todo su esfuerzo, dejó todo lo que estaba haciendo y se vino a luchar por la verdad, por la justicia y por la libertad del pueblo nicaragüense. Pero además están los escritos donde Sandino decía que el primer revolucionario que vino a la tierra se llamó Jesucristo. Fue el primero que vino con un ejército de 3.000 hombres y acabó con aquella iglesia corrupta. Esa es la parte del cristianismo, la parte del socialismo. Todos conocemos que Sandino fue el primero en crear las cooperativas en Nicaragua. Esa comuna universal que no era más que un nuevo sistema social, económico y político. Él ahí estaba creando una situación que todos éramos como hermanos, que no existiera la explotación del hombre por el hombre, que no existieran las fronteras para que fuéramos como un solo país, una sola nación, una sola bandera. Esos son los principios del socialismo. Sandino era socialista y solidario. No nos cabe tampoco la menor duda, un hombre que era capaz de compartir con sus hermanos de lucha en iguales condiciones. Sandino comía lo mismo que sus hermanos, dormía igual que ellos en la selva, y era un hombre que fue consecuente constantemente con sus principios y con su lealtad hacia sus hermanos. Esos tres principios se cumplen completamente en el general Sandino, que es lo que hoy en día rigen esta nueva revolución popular sandinista. Decía Walter que se conoce muy poco de Sandino, efectivamente. Se conoce, es decir, lo que se ha venido repitiendo, pero la verdad del asunto es que yo le decía antes de la entrevista que todavía no le hemos hecho el reconocimiento y no hemos puesto en el lugar que le corresponde al general Sandino. Y él estaba de acuerdo conmigo. Claro. Que es cierto, porque seguimos como que damos vuelta sobre lo mismo, y cuando viene el 21 de febrero o cuando viene el 18 de mayo, entonces nos acordamos de Sandino. Desde hasta entonces que nos acordamos de Sandino. Sin embargo, por ejemplo, esto que nos estás diciendo, la gente no sabe exactamente que al general Sandino, después de asesinarlo, lo echaron en una fosa común, ¿no? Una fosa común. Allí en los predios de la aviación. Y después Sí. lo sacaron. Y después lo sacaron. ¿Cuándo fue que 1944, cuando hubo un movimiento estudiantil muy fuerte en León, y los estudiantes amenazaron con ir a Managua y sacarlo. Y entonces, antes de que eso sucediera, Somoza lo mandó a sacar con el famoso esbirro que participó en el asesinato, Camilo González Cervantes. Él es el que hizo ese operativo y él es el que lo desapareció. en 44? 1944. Y no se sabe. Entonces, el que tiene realmente La información. el que tenía era Camilo González. Camilo, no, esa información la tienen que tener varios. La tienen. La tiene que tener el Chihuín, que está vivo, el hijo de Somoza de Baile y nieto de Somoza García. Eso es un secreto de guerra que lo guardan entre familias y lo van conservando. O sea, ese lo sabe. Camilo González Cervantes dijo a un familiar de él una versión que nosotros también le damos credibilidad. Pero hay muchas otras versiones que de ahí en adelante se convirtió en un mito, y por eso es que dicen que Sandino está en toda Nicaragua. Y es cierto, está en todas partes. Pero nosotros como familia quisiéramos tenerlo en un lugar específico. Y no vamos a descansar hasta que lo encontremos. Pero reconocemos que
no hace falta tenerlo en un lugar fijo para continuar su ejemplo. Si el ejemplo de él lo tenemos aquí, en la sangre de todos estos hermanos, porque esto se transmitió de generación en generación. El mismo coronel Santos López se lo transmitió a Carlos Fonseca, el comandante Carlos Fonseca a los demás compañeros, y eso llegó a hoy en día el comandante Daniel Ortega, que es el que está dándole cumplimiento a ese loable deseo de General Sandino. Pero, Manuel, si nos vamos nosotros a preguntar por qué se conoce tan poco, a pesar de que se ha hablado tanto de Sandino, es precisamente por esa mezquindad que tenemos a veces muchos seres humanos, que creemos vanagloriarnos, creemos que somos los únicos que sabemos, y a cada rato salimos en la televisión diciendo, yo encontré, yo sé, yo tengo. Entonces eso no es así. Aquí tenemos que compartir como quería Sandino, que todos fuéramos como hermanos, como un solo país, una sola nación. Esas son las cosas que necesitamos en este país. No personas que traten de protagonizar y traten de ir, de ser los primeros y mejor no sigo, porque entonces voy a seguir el camino de ellos. Mejor démosle la palabra a nuestros hermanos. Sí, ¿no creen ustedes que debería de haber una institución, un instituto general de hombres libres de Augusto César Sandino, un instituto de investigación? Sí. ¿Ve? Sí. Es decir, con carácter, es decir, con personalidad, Con un reconocida profesionalismo. legalmente. Nosotros, en realidad, por nuestra cuenta hemos hecho cada una de las investigaciones. Por lo menos en mi caso, yo vine a buscar a mi abuelo desde el 66 aquí a Managua, pero al mismo tiempo mi abuela andaba en busca del general también, porque ella decía, si hallamos a uno, lo hallamos a todos. Y eso daba paso a conocer yo logré conocer a unos guardias, y uno de ellos pues lo trasladaron a Ocotal, y ella le preguntó, y aquí es donde está, le dice Sandino, que es por la aviación, y le dice él, váyase de aquí, señora, le dice, que yo no sé, le dice, pero ¿por qué tanto cuidarse, que es un basurero?, le dice ella. Y él le responde y le dice, váyase o la echo presa. Aquí está, le dice ella. Entonces le dice, váyase. Entonces dimos la vuelta, pues, y seguimos caminando. Pero lógicamente siempre decía ella, tenemos que buscarlo. Y si yo me muero, ustedes sigan. En 1968, ¿verdad?, para ser bien específico, el comandante Carlos Fonseca regresa a Nicaragua después de su recuperación en Cuba. Al ingresar al país, él tenía una semana de haber ingresado al país, y hace una reunión donde participamos la familia de Pedro Altamirano y otros familiares de otros generales, que no recuerdo su nombre, pero sí, y los colaboradores de la gesta heroica Pancasán, como el zapatero que le hizo las botas a los compañeros que iban a la montaña de una manera muy difícil, porque las botas fueron cosidas y pegadas con tachuelas, que no les sirvió mucho. Tenía muchos problemas, pero sí, ahí estaba él, estaba el comandante Borges, estaban unos compañeros del comandante Fonseca que habían estudiado en tercer año en el Instituto Eliseo Picado, y el comandante Borges. Y ese día nos tocó reunirnos, el comandante Fonseca nos llamó a reunión 2 veces, una a las 3 de la tarde y otra a las 4:30 de la tarde, porque estaban esperando un muchacho. Y entonces el comandante Borges ya estaba desesperado de que no llegaba el muchacho, y el comandante Fonseca le pregunta y le dice, bueno, le dice, no vino al fin el hombre, le dice, no vino, le dice. Pero en eso le dice, Tomás, le dice, acércate, le dice. Le dice, ahí hay alguien, le dice. Cuando le dice, ahí hay alguien, el comandante Borges se asoma, no, le dice, aquí está el hombre que estábamos esperando. Ese hombre era el comandante Daniel Ortega Saavedra, que llegó de una manera bien difícil, porque él abordó un bus hacia Matagalpa. Después de la terminal de Matagalpa del norte, y luego se tuvo que bajar en carretera Darío, antes de entrar a Darío.
Y fue bien difícil. Él le comentó al comandante Fonseca en ese momento que le había sido muy difícil llegar hasta donde estaba. Y entonces le dice el comandante Fonseca, vamos en breve, pues le dice, vamos a una lucha. En 1968 aquí se estaba dando en los cafetales, los algodonales y los cañales, los trabajadores entraban a la madrugada a 5 de la mañana y no les daban de comer. Los campesinos morían, se desmayaban ahí de hambre, porque ellos tenían dinero hasta que les pagaban su quincena. Entonces el comandante le dice a él, nos dice a todos, no, dice, esto vamos a cumplir como decía el general Sandino, que tiene que existir en los alimentos, la justicia social para todos. Fue muy, muy bonito, incluso hubo una foto, pero creo que la tenía el comandante Borges. Y ahí sale 3 puntos, en la lucha de los alimentos de los trabajadores, de los obreros a nivel de todos los campesinos. Hacer denuncia del maltrato, y el máximo violador era Somoza, porque la finca cafetalera del norte de Matagalpa, de aquí del crucero, los cañales, era él. Entonces dice, vamos con esa línea. Y eso fue el mensaje que cada uno de ellos comenzó a impulsar, siempre con el principio del general Sandino. Eso fue en el año 1068, en Matagalpa. 62. 68, Ajá. cuando él regresa de Cuba. Una semana tenía regresado de Cuba. Entonces él participa y ahí comienza la intensidad ya de la lucha obrera. Se dan la lucha por la construcción, que fue dirigida también por José Benito. Ya el Frente Interno tuvo que hacer su trabajo, pero siempre recordando a ese gran general, digno, y con una moral que yo no encontraba una persona con una moral como él, porque yo tuve conocimiento por parte de mi abuela, cuando él al general le ofrecieron dinero y le ofrecieron tierra, pero más sin embargo el general dijo, ni uno de mis hombres lo cambio por nada, muero con ellos, con las botas puestas, pero ni uno. Esa moral es inquebrantable de un general, que recordarlo 2 veces al año es muy poco, es 360 días del año, porque es una historia viva, no solo de Nicaragua, sino del mundo entero. Es un hombre digno, humilde, que ha llegado a trascender fronteras, y que hoy, y al que ya no estemos nosotros, va a seguir viviendo ese general, nuestro general. Walter decía algo también al comienzo, es decir, Somoza y los mentores de Somoza, que era el embajador norteamericano y los funcionarios de la embajada norteamericana, pensaban que muerto Sandino Se moría desaparecía el sandinismo. Igual hicieron con el comandante Pero Fonseca. no solo muerto Sandino, y muertos el movimiento de Sandino en Huihuiní. Por eso es que atacaron Huihuiní y ametrallaron y bombardearon Huihuiní, destruyendo las cooperativas que el general Sandino ya estaba estableciendo en Huihuiní. Entonces, desde entonces comienza una carrera, una marcha hacia arriba del movimiento sandinista. Pero esa marcha no fue así nomás, pues. No fue caminar en un lecho de rosas, fue caminar en un camino lleno de piedras y obstáculos, Sí. ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de lo que ha sido este legado que nos dejó el general Sandino. De nuevo en Adelante Nicaragua, aquí en Extra Plus 37, con nuestros invitados, Walter Castillo Sandino, Julio César Castillo Sandino, son nietos del general Augusto C. Sandino, Antonieta Altamirano, nieta del general Pedro Altamirano, y Ana Ruth Raudes, nieta de Teresa Pietro. ¿Qué ha significado el caminar del sandinismo después de toda la represión que significó, que siguió a la muerte del general Sandino, al asesinato del general Sandino? Sí, ¿Sí, Julio César? sí, existen mucha evidencia del legado de Sandino, sobre todo escritos que han
sido recientemente adquirido por la familia, donde en la comunicación que él mantenía con su esposa, Blanca Estela Arau, es muy evidente los tres elementos que Walter había planteado al inicio y que se relacionan muy directamente con el proceso actual. Y cada uno puede decirse que tiene diferentes acápites. Por ejemplo, él hacía mucho hincapié a doña Blanca en su intimidad, de que por encima de todo estaba Dios, incluso de su relación personal con ella. Que si él tenía que seguir lo que el Señor le indicaba, lo iba a hacer hasta las últimas consecuencias. Número 2, la familia. Él siempre le planteó a doña Blanca la necesidad y el deseo de tener esa familia. Lamentablemente, sabemos que doña Blanca murió el día que nació Blanquita, nuestra madre, Blanca Segovia, y 8 meses después él fallece. Entonces nuestra madre queda en la orfandad, por así decirlo, de nacimiento, ¿no? Y un tercer elemento que él planteaba, Dios, la familia, era la mujer. Él decía que la mujer tenía que ser respetada en todo momento, en todo lugar y bajo toda consecuencia. Él planteaba que la mujer tenía que jugar un papel muy importante, muy fundamental, y lo estaba haciendo de hecho en la gesta libertaria del general, como es el caso y que nos puede ampliar Teresa Viator. Teresa, sobre la gesta de la mujer en ese momento, y que sabemos que ha sido una consecutividad, una secuencia, como dice el compañero Espinosa, de toda la gesta revolucionaria, no solo en el sandinismo puro del ejército defensor, sino en el Frente Sandinista y en todos los movimientos que se dieron en esos periodos de lucha y de gesta revolucionaria. Así es, yo creo que siempre en esa misma línea la participación de la mujer ha sido sumamente encomiable. Y digamos, nosotros ahorita en este momento creo que nos sentimos revestidos de la gloriosa historia encabezada por el general de Hombres Libres. Y nosotros quisiera hablar un poco como legión, pues, o sea, aquí dentro de las actividades que a través de los nietos, ¿verdad?, del general Sandino, y la recopilación que ha hecho en este caso Walter, ¿verdad?, de la propia historia, nosotros estamos tratando de rescatar esa historia, de rescatar que, como decía María, no sea solamente el 21 de febrero o el 18 de mayo que nosotros conmemoremos esta fecha, sino que, digamos, nosotros, nuestro bregar ha sido con nuestros propios recursos, paulatinamente, donde nos invitan a nivel nacional. Y para nosotros es un honor el llegar a las comunidades más remotas de Nicaragua y estar en ese sentido platicando de manera con las dos esferas, ¿no? La esfera del héroe y la esfera del ser humano. Y entonces ahí nosotros creo que somos más creíbles, porque estamos tocando los sentimientos y las emociones del ser humano, de ese héroe que todo el mundo conoce sencillamente como héroe. Y entonces Walter, a través de su cátedra, que le ha denominado cátedra, ¿verdad?, de Sandino o del general Sandino, ahí recopila toda la historia de los generales, y nosotros como nietos pues encabezamos también ahí eso. En el caso de Teresa Viatoro, una guerrillera internacionalista, porque era salvadoreña, con un niño de 6 años en la lucha. En 1927 se incorpora en los minerales de San Albino. Y ese niño era mi papá, Santiago Raudes, que no sé si usted se recuerda en los años 80, cuando se invitaban, ¿verdad?, los 19 de julio, y en este caso pues iba Blanquita, a quien mandamos un saludo de honor y de gloria a Blanquita, ¿verdad?, por ser la única hija del general. Y en ese entonces mi papá, Santiago Raudes,
iba a las celebraciones que lo invitaba el Frente Sandinista. No estábamos nosotros, ¿verdad? Pero ahora estamos en esta línea, nosotros, los nietos. Mi papá ya falleció en 1991 y ahora nosotros como nietos estamos rescatando esa historia. Entonces le decía, Teresa Villatoro, que era la mamá de Santiago Raude, ¿verdad? Fue una mujer que a los 26 años estaba combatiendo y que uno de los primeros, de los combates, cuando la aviación norteamericana, ¿verdad?, bombardeó el campamento de San Albino, ella fue una de las heridas, ¿verdad? Y sufrió una gran herida en la frente que muchos escritores le han llamado, o sea, porque ella luego quedó viva, ¿verdad? Y se le incrustó una esquirla en el hueso y quedó en forma de estrella. Entonces a ella le conocían como la estrella de Teresa, ¿verdad? Producto de ese bombardeo, de la cruenta guerra que tuvo el imperio norteamericano con Nicaragua. Y entonces de esa manera nosotros pienso que estamos rescatando la historia para tener a nuestros hijos, a nuestros nietos, darles una visión de nación, una visión de país, una visión de que Nicaragua es de los nicaragüenses que la amamos y que la respetamos, con una dirección completa de defender la soberanía nacional, cueste lo que cueste. Y entonces en ese sentido nosotros como Legión, les repito, llegamos a las comunidades y hablamos de ese respeto a Nicaragua, de ese respeto a la soberanía nacional, como lo hizo el general de Hombres Libres. Y Bueno, La bolsa, ¿no? todo esto ocurrió hace 79 años. 79 años. Es decir, debe haber todavía personas que están vivas, Sí. que puedan recordar y que puedan dar un testimonio. ¡Ay! Mire, la vez pasada nosotros estábamos en Antigua, Ciudad Antigua. en Ciudad Ciudad Antigua, Antigua. y estábamos visitando el cementerio en la tumba del Ramón general Raudales. Ramón Raudales. Y ahí nos encontramos con los nietos del general Ramón Raudales. Y entonces de esos lados, de por ahí, encontramos todavía personas ya de mayor edad, ¿verdad?, que se recuerdan muy bien de la gesta del general Sandino y todos los hombres y mujeres que lucharon con él. Y a mí, por lo menos, pues en lo personal, se me erizaba, ¿verdad?, la piel en el sentido de que mucha gente, por ejemplo, conoció a mi abuela, o conoció a Pedrón, o conoció a Miguel Ángel Ortiz, o conoció a Estrada. Todos esos son también otros compañeros nietos de esos generales que andan con nosotros ahorita en la Legión. Entonces, si nosotros tuviéramos como más tiempo y mayores recursos, a lo mejor estuviéramos también llegando a esos lugares para rescatar muchas historias. A mí me llamó la atención una vez que estábamos en Caruna, en una de las, rindiendo homenaje, ¿verdad?, a estas fechas, una señora se me acercó y me dijo que cuando ella andaba alfabetizando, en los años 80, ella comenzó a buscar Teresa Villatoro. O sea, ¿dónde está la nieta de Teresa Villatoro? Porque dice que cuando ella fue a alfabetizar en la Segovia, una señora la siguió. Entonces cuando llegó a la casa, o sea, en un camino solo, y cuando llegó a la casa de la alfabetizada, le dice, no, venía con una señora. No, le dice, esa es Teresa Villatoro, esa es Teresa Villatoro, le dice, la que te siguió, le dice. Entonces es como un poco el mito con la historia, ¿verdad? Cómo gente, o sea, se recuerdan, porque Teresa Villatoro, además de eso, fue una de las que comenzaron con la alfabetización. Ella alfabetizaba a los soldados del general Sandino y además de que curaba a los enfermos. Sin ser enfermera de profesión, ella ayudaba a curar a los heridos en esa cruenta guerra.
Bueno, vamos a hacer una nueva pausa en esta conversación con Walter y Julio César Castillo Sandino, nietos del general Augusto C. Sandino, María Antonieta Altamirano, nieta del general Pedro Altamirano, y Ana Ruth Raudes, nieta de Teresa Villatoro. Ya regresamos. Seguimos en Adelante Nicaragua en este programa dedicado especialmente al 179 aniversario del asesinato del general Augusto C. Sandino. Les decía yo antes sobre lo difícil que fue remontar de nuevo el camino hacia los objetivos del general Sandino. Recuerdo que en otra entrevista, cuando hablábamos de los familiares del general Sandino y los familiares de los generales que estuvieron con él, de los nicaragüenses que lucharon con él, hubo momentos en que era difícil identificarse como miembros de esa familia. Para usted ser nieta del general Pedro Altamirano era muerte. Era muy difícil. No era, para nosotros como la familia de Pedro Altamirano sabíamos que cualquier momento llegaban, y desde niño ya no teníamos apellido. A mí me cambiaban el nombre, el mismo comandante Fonseca me puso otro nombre cuando me fue a matricular a la escuela, porque si para que pudiera ingresar a la escuela, porque si no, ya no entraba. Entonces, él me matriculó con el nombre de María, y a la Antonieta me lo quitó. El Altamirano, ni mi madre, pues mi madre vuelve a ser Altamirano hasta el día que ella muere. Que pues por amistad que la conocían en el registro, permitieron que se le pusiera a ella su apellido de mi abuelo. Y mucha gente sí colaboraba con nosotros, porque a nosotros nos sacaban en la noche, en la mañana. Incluso un familiar de mi abuelo nos llegó a denunciar, pues que mi madre era la familia, hija de Pedro Altamirano, y que mi abuela había estado con Sandino. Eso fue difícil, porque nosotros tuvimos que salir de Matagal para la profundidad de la montaña, gracias a la colaboración de un señor, Arturo Valenzuela, que se tomó pues muy a pecho el protegernos a nosotros, porque su padre había conocido bien a Sandino y ellos eran conservadores natos, no eran zancudos. Entonces se inclinaban a los principios del general Sandino. Ellos nos trasladaron incluso de allí nos llegaron a sacar. Pero también el año pasado encontré un señor que conoció a mi abuelo cuando vino aquí a Managua, don Toño, que en paz descanse. Él manifestaba que la misma guardia y los mismos gringos le tenían miedo, porque cuando él llegó a un lugar, él dejó las bestias y compró otras bestias para seguir. Y llegaron a preguntarle, dice, por aquí pasó Pedrón, le dice, un hombre que le dicen Pedrón, un hombre alto. Y entonces dice que el hermano mayor de él le dijo, aquí no ha pasado nadie. No, le dice que si pasa, le dice, avísenos, porque no queremos encontrarnos con él. Entonces eso no lo andaban buscando, se le andaban corriendo. Lo que querían era no encontrárselo. Y eso ha sido para nosotros bastante difícil, porque incluso dentro de las filas del frente, pues se nos miraba con recelo, pues, porque tal vez no entendían, en realidad es que no entendían que mi abuelo actuó de una manera propia, porque como dijo él, yo no voy a permitir que en mi ojo maten a alguien. Entonces, el que mataba era bienvenido y el que lo defendía era el criminal. Entonces, a él lo tildaron de una manera grosera, pero yo me siento orgullosa de ser familia de él. No le tengo miedo a nadie. Y le doy gracias a Dios que me permitió conocer y vivir esta revolución, el desarrollo y la lucha que emprendió mi abuelo o mis abuelos
la que siguió el comandante Fonseca, cumpliendo, marcando el paso del general Sandino. Y viendo hoy en día como el comandante Daniel Ortega también ha marcado el paso donde la huella que dejó este general para la inmortalidad de un héroe patriota. Bueno, Manuel, en el caso nuestro, no sé, de la familia, ha significado mucho dolor, mucho sufrimiento. Desde que nacimos venimos marcados. Desde que mi madre nació, que nace huérfana, y no es porque, como se ha dicho, que su mamá pereció por un mal parto. Ella pereció a consecuencias de cumplir una orden de Sandino, cuando desde el Chipote se trasladaba para San Rafael del Norte, llevando las instrucciones de Sandino para concertar la paz. Eso fue en el mes de enero más o menos. Y a partir de ahí que ella es golpeada, ella cae en cama y ya embarazada de 3 meses es que da a luz el 2 de junio de 1933, que logró darle vida a mi madre y murió. Desde entonces venimos nosotros señalados y nos ha costado. Para nosotros no es fácil, don Manuel. Nosotros decimos, y eso lo digo en nombre de todos los que estamos aquí presentes, no basta ser descendiente de esos grandes hombres y mujeres, sino ser consecuentes, que son principios básicos para cualquiera que lleve la sangre de esos héroes. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer en el transcurso de nuestras vidas, ser lo más consecuente posible con la vida y obra de esos grandes hombres y mujeres. No sé, Julio, sí. Sí, o sea, nos podemos remontar un poco más atrás, o sea, desde que fue concebida mi mamá, por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo, ya en el vientre de su madre, Blanca Estela, ella fue perseguida, fue humillada, golpeada, y por qué no, también en un momento de su historia fue encarcelada. Doña Blanca, la 21 en León, eso es parte de la historia también. Mi madre recién nacida fue ocultada en una imagen del Señor de Nazaret en la iglesia de San Rafael del Norte, bajo su manto, para que la guardia cuando llegue en su persecución no la encontrara. Y el sacerdote, sabiendo, no dijo. Y fue así que se pudo ella ocultar en familia tras familia con nombres y nombres. Es decir, estando tiernita. Recién nacida. Recién nacida. Recuerda Ella que tenía general, 4 meses cuando mataron. 7 meses, 7, 8 meses. ¿Y a dónde estaba? ¿En San Rafael? San Rafael del Norte. En manos de la familia. De la familia. Hay escritos sobre una ceremonia muy personal que hizo el general antes de venir a Managua, que la cuenta mi madre muy detalladamente, donde él la coloca ya después de la muerte de su madre, ¿no? Siendo huérfana de madre, y le pone las 2 pistolas de su mamá y hace un juramento sobre ella a su regreso a Managua, donde él está consciente del riesgo que iba a pasar, pero que aún así era su deber. Y luego vino toda una serie de persecuciones a la familia, a nosotros que vivimos en el exilio 20 años. ¿Cuándo se fue para Cuba? 1961. 61. Sí, fuimos sacados, por llamarle de alguna forma, porque para aquellos entonces el Frente Sandinista estaba dando sus primeros pasos y fueron precisamente los fundadores como Carlos Fonseca, el comandante Germán Pomares, Silvio Mayorga y el coronel Santos López, quienes, correspondiendo a una invitación que nos había hecho el comandante Ernesto Che Guevara, nos llevaron por veredas y montañas hasta Honduras, y de Honduras después hasta México, y de México a La Habana, Cuba, con otros nombres. Seudónimos todos. Identidades totalmente Falsa. diferentes. No. Para salvaguardar la descendencia de Sandino. Éramos ¿Cuántos años tenía Walter? 9 meses. No. 4 años, mi hermano Augusto tenía 5 y Rodolfo Antonio, que murió en La Habana en un accidente automovilístico, tenía 2 Es decir, años. ustedes y medio. conocieron de niños, de muy niños, muy niños, el exilio. Claro, el dolor. Lamentable. Ver a mi madre llorando casi todas las noches, a nuestro tío Pedro Antonio Arauz, que ahora es que yo hago análisis y digo, hombre, cuántas veces yo lo vi llorando, y para mí era difícil ver un hombre llorar, y cuántas veces yo lo veía llorando. Él tenía una su donzaina,
que era un instrumento que usaban mucho los gringos. Y él cantaba unas canciones bien tristes. Me imagino que eran las que tocaban en la época de Cabrerita, en los campamentos de General Sandino. Sí, él era músico. Y era músico. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y yo decía, ¿pero por qué llora? Y él me decía, no, algún día te vas a dar cuenta. Por el dolor, el sufrimiento que ellos pasaron. Fue muy grande. Y la tristeza que se le miraba a Santos López, que vivió con nosotros también en La Habana. Ya en sus últimos días de enfermedad, se le miraba esa esperanza que algún día vamos a regresar, pues. Y nos hablaban a nosotros, aún niños, de la experiencia, de la necesidad de seguir la causa, de que nos preparáramos para que algún día llegáramos a nuestra patria, a como lo estamos haciendo, servir de alguna manera. Y que lo hicimos de temprana edad también, incorporándonos al frente en la gesta con los compañeros que en aquel entonces podemos mencionar, pasar toda la tarde aquí mencionando nombres valiosos como Jorge Navarro, Silvio Mayorga, Germán Pomares, por favor, Tomás Borges Martínez, Modesto Duarte, los Ortegas, que todos pasaron por allá, Francisco Buitrago, compañeras como Dori María, sí, Doris Tijerino, etcétera, pues. Y otros que nunca supieron Claro. su verdadera identidad. Se nos identificaban como el Cuje, el Garrobo, etcétera, 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 etcétera. Sí, francamente que hubo una época de oscuridad. Ya fue precisamente ya a finales de los años 50 y comienzo de los 60 que comienza nuevamente a surgir A crecer. la luz de la historia de lo que fue Sandino. Bueno. Si es que decir antes, yo soy descendiente de Sandino era Un crimen. era exponerse a que lo fusilaran ahí nomás. Andar un libro de Sandino era el de Gregorio Seltzer, eso era un peligro eminente. Bueno, es decir, leer un libro que no fuera ¿cómo se llama? El Calvario de la Segovia, era como delito. No, pero aún el Calvario de la Segovia Fue un también error de lo Somoza. lo mandó a retirar porque se dio cuenta posteriormente que cometió muchos errores. Y aunque él quiso presentarlo como un bandido, un bandolero, al final el público, el lector, inteligentemente sabía que era muy por el contrario lo que él describía a las cartas originales que estaban presentadas del general Sandino. Cada quien ha sido una traducción de lo que estaba leyendo a su favor y eso ayudó mucho. Aquí para los televidentes, sobre todo para los jóvenes, yo les puedo decir pues que aquí los medios de comunicación no se referían a Sandino en absoluto, antes de 1960. 60. No se referían en absoluto. Ni los El periódicos. nombre de Sandino estaba borrado, estaba proscrito, y mucho menos de hablar de sandinismo, que era ya una dinámica del pensamiento de Sandino hacia la búsqueda de un objetivo de libertad y de justicia. No tan solo eso, Manuel. Muy Solo bien. hablar de parientes de los generales ya era grave. En aquel entonces nadie decía yo soy familia del general Sandino. Ahora había- ya está hermanos de leche. Sí. Y militares que Somoza los involucró precisamente en su ejército, entre comillas, eran supuestamente familiares de Sandino, que aparecen ahora como gestores de la causa, que todo el mundo sabe que fueron militares que llegaron a ostentar hasta rangos militares, como tenientes, subtenientes, y fotos con Somoza. Y Somoza se jactaba de decir, supuestamente este es nieto de Sandino. Bueno, hacemos nuestra última pausa y regresamos en la parte final de este programa. Regresamos en la parte final de este programa en el que estamos conversando con Walter Castillo Sandino y Julio César Castillo Sandino, nietos del general de Hombres Libres, el general Augusto C. Sandino, con Marta Antonieta Altamirano, nieta del general Pedro Altamirano, y con Ana Ruth Raudes, nieta de Teresa Villator. Bueno, si hablábamos de la oscuridad que hubo una vez, pero ahora la revolución permite que haya luz, pero esa luz hay que llevarla hasta que sea completa, pues. Y ese es el trabajo de investigación, el trabajo de búsqueda de los testimonios que nos lleven a la completa historia de Sandino. ¿Ya? Manuel, en
en ese momento es que nos encontramos actualmente. Debido a esa apertura que ha dado nuestro gobierno, es que nosotros nos hemos conformado como Legión y nos hemos dedicado a investigar un poco más sobre la vida y obra de nuestros abuelos y la tratamos de transmitir a las futuras generaciones. Tenemos que ser consecuentes con el trabajo que ellos hicieron, transmitiendo los valores y los principios por los cuales ellos dieron su vida. Un día como hoy murió nuestro abuelo, el general Augusto César Sandino, o pasó a la inmortalidad. Pero también hubo otros hombres, como el general Francisco Estrada, como el general Juan Pablo Manzor y como el coronel Sócrates Sandino, que fueron igualmente asesinados a traición y que pasaron a la inmortalidad. Nosotros, en todo este trabajo que hemos hecho, hemos creado, ya hicimos un primer trabajo, que es el libro de Sandino, que ya la primera edición se agotó completamente y que muchos la están pidiendo. Con los hermanos de Caruna, de lo que es el Fondo Cultural Darío Sandino, vamos a imprimir 5.000 ejemplares más ahora para el mes de mayo, los cuales pero con una versión económica, para que esté al alcance del pueblo, de los trabajadores, de los cooperativistas, de los cuentapropistas, de todos aquellos, de los estudiantes, y que ya no sea un libro de lujo como que la primera edición que se hizo, que fue muy especial, tomando en cuenta el trabajo dedicado que se le había hecho al general Sandino. En la Legión de Nieto actualmente somos 24 miembros. Hoy aquí presente habemos 5. Allá está también otra nieta de Teresa Villatoro, que por falta de espacio pues no está aquí compartiendo con nosotros, pero hay otros nietos que estaban en la asamblea, la nieta de Juan Gregorio Colindres, que también en la tarde se va a sumar a las actividades en Ciudad Sandino, y otros hermanos que no pudieron venir porque están trabajando. Entonces, cada uno en sí va haciendo un trabajo reivindicativo de sus respectivos ascendientes. Y ese es un trabajo arduo, Manuel, muy arduo, porque a partir de que nosotros nos hemos reunido y hemos conformado la Legión de Nietos, cada uno ha comenzado a interesarse un poco más sobre la vida y obra de sus ascendientes. Y hoy en día tenemos una información muy buena que queremos darla a conocer al mundo. Ese es un trabajo en el cual estamos sumergidos. Está pendiente todavía escribir otros documentos. Tenemos mucha información que hemos recibido de Estados Unidos. Y todos los días prácticamente estoy recibiendo información de amigos norteamericanos, historiadores, catedráticos de las universidades norteamericanas, que están investigando en los archivos del Departamento de Estado, del Congreso y de la Marinería Yankee, donde han encontrado cada vez más documentos, cartas, fotos, y nos las hacen del conocimiento. Ha sido un enriquecimiento enorme el que se le está dando a la causa sandinista, por lo menos a sus orígenes. Hace poco, Manuel, recibimos una foto del general Sandino, que hoy se va a exhibir por primera vez, parecida a esa que están presentando ahorita. Él está sentado, pero es inédita, y la vamos a presentar en Ciudad Sandino en un banner, son cosas inéditas, descubrimientos, cartas inéditas, documentos inéditos, que nos dan otra perspectiva de lo que en realidad sucedió en esa época. También el testimonio oral es bien importante. Yo me figuro que así como esa señora que la siguió en Ciudad Antigua, debe haber mucha gente que tiene historias que contar. Sí. ¿Cómo hacer para que esas historias le lleguen a ustedes? Lo que hace falta en primer lugar es conocer, porque si uno no conoce, cualquiera se acerca y le comienza a decir a uno una historia que muchas veces puede ser hasta falsa. A nosotros nos ha pasado. Yo me encontré en San Rafael del Norte una persona que se me acercó una vez y me dice: yo soy hermano de Sandino. Hombre, pero si Sandino no era de aquí, Sandino era de Masaya, de Niquinomo. O sea, ¿cómo es posible que Sandino haya tenido un hermano cuando doña Margarita nunca tuvo nada que ver, ni don Gregorio con Jinotega? Sí. Sin embargo, si uno no conoce, puede llegar algunas personas, y eso existe mucho en nuestro país, que comienzan a inventar historias. Y yo provengo, y yo sé, y yo conocí, y yo vi. Entonces uno tiene que tratar por todos los medios de buscar la verdad. Es fundamental buscar la verdad.
Pero para buscar la verdad y reconocerla, uno tiene que tener ciertos conocimientos. Y eso es a lo que nosotros ahorita nos estamos dando la tarea de capacitarnos primeramente a nosotros y así capacitar a los demás. Es muy conmocionante, muy conmovedor, por ejemplo, cuando hemos ido a dar conferencias fuera de Managua, que se nos han acercado unos viejitos y nos han dicho, yo lo conocí, yo personalmente lo conocí. Cuando yo le pregunto la edad y cuántos años usted tiene, yo tengo 70. Hombre, pero si ya lo mataron hace 79 años. ¿Entiendes? Cosas así. Pero es conmovedor saber que la persona, por lo menos él, en su mundo, él siente que lo conoció y lo admira. Y hay quienes me han dicho, y ahora me puedo morir tranquilo, porque ya abracé a un descendiente de Sandino, cosas así. Son cosas que es indiscutible el sentir del pueblo. Hoy en la mañana yo estuve en la policía, dando una conferencia a los hermanos de la Policía Nacional, una especie de matutino, ¿no? Y increíblemente, cómo se percibe a Sandino hoy en día, cómo esos muchachos se sentían tan conmocionados, tan entusiasmados de escuchar de Sandino, de escuchar los valores de Sandino, de saber que Sandino lo que más amaba, lo que más quería, lo que más admiraba era Dios. Cómo nos conmovió. Y eso nunca nos lo dijeron a nosotros. A nosotros eso se nos negó. ¿Quiénes? Los falsos ideólogos de los años 80. Esos Sergio Ramírez Mercado, que se encargaron de divulgar a un Sandino a su gusto y antojo, pero que esa faceta tan importante de Sandino, que para Sandino no había nada más importante que Dios, eso nunca lo dijeron, no los omitieron por completo, por conveniencia propia o por lo que sea, oportunismo, porque al final es lo que han demostrado. Y todos aquellos que decían ser nuestros ideólogos están en la acera de enfrente hoy en día. Están combatiendo a este proceso revolucionario que no es más que la continuación del sueño de esos grandes hombres y mujeres. Entonces es indigno cuando nosotros nos damos cuenta de esas actitudes de esos hombres que en un momento determinado jugaron un papel desinformativo en la población, y nosotros estamos encargados entonces de buscar la verdad y difundirla para que se conozcan los verdaderos valores de esos grandes hombres y mujeres que entregaron lo más preciado que tiene cualquier ser humano, que es la vida, por nosotros. Incluso es bueno, necesario dar a divulgar que existe la Fundación Augusto Nicolás Calderón Sandino, de la cual Walter es presidente, y nuestra madre, Blanca Segovia Sandino, presidente honorable, donde puede recurrir cualquier ciudadano a dar información y cualquier elemento que nosotros consideremos que podamos darle un seguimiento, trabajemos en función de lo que decías, que era necesario que se existiera un organismo, una institución, algo, independientemente de que pudiesen haber otros caminos, que va a llegar de una manera más directa, pues. Fíjese cómo será que, por ejemplo, ayer yo entrevisté aquí al ingeniero Bayardo Altamirano, que fue uno de los integró de los primeros grupos guerrilleros que estuvieron en el norte. Él estaba en el Chaparral, cuando los sucesos del Chaparral, y él me decía que ellos habían comenzado a conocer a Sandino leyendo a Gregorio Seltzer, El pequeño ejército loco, pues, y que se habían impresionado. ¿Por qué? Porque no se sabía nada de Sandino. Y ahora nosotros podemos decir que sabemos de Sandino, pero no sabemos todo lo que se sabe de Sandino. No tenemos completa la dimensión de lo que fue el general Sandino y su ejército defensor de la soberanía nacional. Así es, esa dimensión de la que usted hace referencia, nosotros tratamos de sacarla a través de la cátedra del general. Y en este caso, pues, precedida por Walter. Pero igual nosotros también nos hemos dado la tarea de escudriñar, ¿verdad?, parte de la historia. Y nosotros estamos recopilando historias documentadas, o sea, testimonios, pero que sean documentados en el sentido de ver la originalidad o la veracidad, ¿verdad?, de eso, para transmitir algo verdadero, pues, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el libro Bandolerismo de Sandino,
cuando se da la cátedra, la gente quiere ver el libro, quiere leerlo. Entonces ahorita que se va a hacer la segunda edición, pues van a tener muchas oportunidades, mucha gente, pues, que quizá por que no lo podían adquirir, ahora sí lo van a poder adquirir, pues, a través de los hermanos de Caruna que están sacando esta segunda edición. Son 5.000 ejemplares. Y que le hemos pedido al comandante Ortega, yo oficialmente se lo pedí por escrito hace unos días, que por favor nos honre con un prólogo actual al libro de General Augusto César Sandino, porque hay que dejar claro que ese no es un libro mío, no es un libro de Julio, no es un libro específicamente de alguien, ese libro es de él, del propio General Augusto César Sandino. Nosotros lo que hicimos fue darle un poco de forma y hacer interpretaciones sobre la mayoría de los documentos que ahí presentamos. Además que el prólogo primero está... Del presidente, con una vigencia increíble. Del comandante Hugo Chávez. Y entonces está revestido de más valor todavía, ¿verdad? Esta primera edición. ¿Cómo no? Les estoy muy agradecido por su presencia en nuestro programa, en este 79 aniversario del nacimiento a la historia del General Augusto César Sandino. Muchas gracias. Y Gracias. nos seguimos viendo. Claro que sí. Gracias a ustedes, televidentes. Desde la capital de la República, transmite Extra Plus, el canal de Managua. Extra Plus 37, Extra Plus. Canal de bendición.